Llegué a casa y encontré a toda mi familia mirando fijamente a mi esposo y a mi hermana en un silencio incómodo. Mi padre se levantó con cara seria y dijo: «Hija, siéntate, tenemos que hablar». Sonreí y respondí. Algo que los dejó a todos en estado de shock. Soy Sofía, tengo 28 años, y acabo de entrar en la casa de mi infancia para encontrar a toda mi familia sentada en perfecta formación alrededor de la sala, como si estuvieran montando una intervención. Mi esposo, Alejandro, también está allí, con cara de que va a vomitar, y mi hermana, Camila, está prácticamente radiante con una extraña sonrisa victoriosa que me pone la piel de gallina. «Hija, siéntate. Tenemos que hablar», dice mi padre, señalando la única silla vacía que han colocado directamente en el centro de la habitación. Ahora, si estás viendo esto pensando, «Oh no, la pobre Sofía está a punto de ser sorprendida», déjame detenerte ahí mismo. Sé exactamente de qué se trata esto. Lo he sabido durante semanas. Pero esto es lo que pasa cuando eres la hija responsable toda tu vida, la gente asume que eres ingenua, no estratégica. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios de abajo, y denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez se han sentido subestimados por su propia familia. Definitivamente querrán quedarse para ver lo que pasó después. Verán, mientras crecíamos, Camila y yo éramos como dos caras de una moneda muy desequilibrada. Yo era la que sacaba notas perfectas, trabajaba a tiempo parcial para ayudar con los gastos familiares y nunca causaba problemas. Camila, ella era la pequeña, la creativa, el espíritu libre que no podía hacer nada mal, incluso cuando lo estaba haciendo todo mal. Cuando Camila suspendió matemáticas en la prepa, le di clases particulares durante 3 meses hasta que aprobó. Cuando estrelló el coche de papá a los 17, le presté mis ahorros para ayudar a cubrir el deducible del seguro. Cuando necesitó un aval para su departamento porque su historial crediticio era un desastre, ¿adivinen quién dio un paso al frente? Esa sería yo, Santa Sofía, la santa patrona de limpiar los desastres de los demás. Pero Camila nunca lo vio como una ayuda. Lo vio como si yo estuviera presumiendo, siendo la hija dorada, haciéndola quedar mal. ¿La ironía? Nunca fui la favorita de mamá y papá. Ese honor pertenecía a su preciosa niña. Yo solo era la confiable, lo que en términos familiares significa la que se da por sentada. El patrón siempre era el mismo, Camila crearía el caos, yo lo arreglaría, y luego, de alguna manera, yo terminaría siendo la villana por hacerla sentir inferior. Según la lógica familiar, mi éxito era en realidad solo otra forma de ser mala con mi hermana. Avancemos hasta el año pasado, cuando me casé con Alejandro. El dulce y trabajador Alejandro, que dirigía una pequeña firma de contabilidad y conducía un sensato Nissan Versa. No era el tipo habitual de Camila en absoluto. Ella solía ir por los artistas y músicos chicos malos, que salían bien en las fotos pero no podían mantener un trabajo. Pero algo cambió en nuestra boda. Vi a Camila mirando a Alejandro durante nuestro primer baile con una extraña expresión que nunca le había visto antes. No era felicidad por su hermana, ni siquiera su habitual aburrimiento en los eventos familiares, era algo más voraz. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. Pero ya saben lo que dicen sobre la retrospectiva. Lo que pasa con Camila es que nunca ha querido nada que le perteneciera. Solo quiere las cosas que pertenecen a otras personas. Mis juguetes cuando éramos niñas, mis amigos en la secundaria, mi novio de la universidad. Aunque, afortunadamente, ese no funcionó de todos modos, ya que resultó ser un completo perdedor. Pero Alejandro era diferente. Alejandro era mío de una manera que importaba. Nos conocimos en una cafetería donde yo estaba calificando exámenes. Yo enseñaba 3er grado en ese momento, y él estaba revisando archivos de clientes. Inició una conversación sobre la pila de hojas de ejercicios de aritmética que estaba corrigiendo, y de alguna manera terminamos hablando durante 2 horas sobre todo, desde la política educativa hasta su sueño de crear su propia firma. Alejandro era llamativo ni dramático. Me trajo café todas las mañanas durante 3 meses antes de finalmente invitarme a salir. Recordaba que me gustaba con 2 de azúcar, sin crema. Me escuchaba cuando me quejaba de padres difíciles y recortes presupuestarios. Me hizo sentir valorada por quien era, no por lo que podía hacer por él. Cuando lo llevé a casa por primera vez, mamá y papá quedaron cortésmente impresionados.
Un hombre responsable con una carrera estable que claramente adoraba a su hija. Cumplía todos los requisitos. Incluso Camila pareció aprobarlo, lo que sinceramente me sorprendió porque normalmente encontraba mis elecciones aburridas. En realidad es guapo, dijo esa noche mientras lavábamos los platos. Esperaba el estereotipo de un contador nerd, pero tiene esos preciosos ojos verdes. Debería haber prestado atención a la forma en que dijo preciosos, como si estuviera catalogando sus rasgos para futura referencia. Pero al parecer, estaba demasiado ocupada siendo una esposa confiada para notar que mi hermana estaba desvistiendo mentalmente a mi esposo. Después de casarnos, las cenas familiares se convirtieron en una extraña danza en la que Camila hacía intentos cada vez más obvios para llamar la atención de Alejandro. Nada que pudiera señalar directamente, solo abrazos prolongados, cumplidos sobre su camisa, pidiendo su opinión sobre cosas que nunca antes le habían importado. Alejandro, eres tan inteligente con el dinero. ¿Puedes mirar mi presupuesto y decirme en qué me estoy equivocando? Alejandro, necesito la perspectiva de un hombre sobre este chico con el que estoy saliendo. ¿Qué piensas? Alejandro, tú y Sofía son tan afortunados de haberse encontrado. Espero encontrar a alguien tan maravilloso como tú algún día. Se lo mencioné a Alejandro una vez, cuidado, sin querer sonar paranoica o celosa. ¿Camila ha estado actuando de forma extraña contigo últimamente? Él se rió. Solo está siendo amable. Creo que está feliz de que hayas encontrado a alguien que te trata bien. Y tal vez eso era lo que yo también quería creer, porque la alternativa que mi hermana pequeña estuviera poniendo sistemáticamente en la mira a mi esposo era demasiado fea para considerarla. Pero Camila siempre había sido una coleccionista de las cosas de otras personas. Y ahora empezaba a darme cuenta de que Alejandro podría ser su próxima adquisición. El verdadero problema, sin embargo, ni siquiera era Alejandro. El verdadero problema era que nuestra familia había pasado 28 años enseñándole a Camila que merecía todo lo que quisiera y enseñándome a mí que mi trabajo era asegurarme de que lo consiguiera. Eso estaba a punto de convertirse en una lección muy cara para todos ellos. Hace 3 meses, empecé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Alejandro. Nada dramático, solo pequeños cambios que se sentían extraños. Empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, citando nuevas demandas de clientes que requerían reuniones nocturnas. Su teléfono, que solía estar casualmente en las encimeras de la cocina y las mesas de café, se volvió permanentemente pegado a su persona. Cuando vibraba durante la cena, lo miraba con una expresión rápida, casi culpable, antes de voltearlo boca abajo. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntaba yo, y él asentía demasiado rápido. Cosas de la temporada alta. Ya sabes cómo es. Excepto que yo sí sabía cómo era. Y esto no lo era. La firma de contabilidad de Alejandro era pequeña, centrada principalmente en negocios locales y declaraciones de impuestos individuales. No tenían el tipo de clientes de alto riesgo que requerían consultas de emergencia los fines de semana. Luego estaban las cenas familiares. Camila empezó a faltar a ellas regularmente, siempre con excusas elaboradas sobre inauguraciones de galerías de arte o citas con hombres misteriosos que nunca parecía presentar. Pero Alejandro recibía unos extraños mensajes de texto durante la cena que lo hacían sonreír de una manera que no tenía nada que ver con los informes trimestrales. No soy naturalmente desconfiada. Siempre he sido del tipo confiado, quizás en exceso, pero 28 años viendo a Camila operar me habían enseñado a reconocer las señales de que estaba tramando algo. El avance llegó cuando decidí hacer algo que nunca había hecho antes, investigar de verdad en lugar de solo preocuparme en silencio. Verás, Alejandro se había vuelto descuidado con su huella digital. No lo suficientemente descuidado como para dejar evidencia obvia, pero sí lo suficiente para alguien que sabía dónde buscar. Descubrí hilos de mensajes de texto eliminados que había olvidado que estaban respaldados en nuestra cuenta compartida en la nube. Mensajes que se remontaban a meses atrás, que comenzaban siendo inocentes pero se volvían cada vez más íntimos. Fotos que se habían enviado. Planes para encuentros secretos mientras yo estaba en el trabajo. Esa noche, me senté en nuestro dormitorio mirando la evidencia en la pantalla de mi portátil, sintiendo algo frío instalarse en mi estómago. Pero en lugar de la devastación que esperaba, sentí algo completamente diferente, claridad. Por primera vez en mi vida, estaba viendo la verdadera dinámica de mi familia con una claridad de 20/20.
Camila queriendo lo que yo tenía, Alejandro siendo lo suficientemente débil como para dárselo, mis padres preparándose para sacrificarme para mantener feliz a su preciosa niña. Pero esto es lo que ninguno de ellos se había molestado en considerar: Santa Sofía había estado construyendo silenciosamente su propia vida. Mientras ellos daban por sentada mi fiabilidad, yo había estado tomando clases de derecho por la noche. Mientras asumían que siempre estaría allí para arreglar los desastres de todos, yo había estado actualizando mis credenciales de enseñanza y solicitando mejores puestos en otros distritos escolares. Mientras planeaban su traición, yo había estado planeando mi salida. Hace 3 semanas, había aceptado un puesto en una escuela privada en Monterrey. El trabajo venía con un aumento significativo, beneficios completos y una bonificación por firmar. No se lo había dicho a nadie todavía porque quería sorprender a Alejandro con la buena noticia. Ahora, tenía planes diferentes para esa información. Hice copias de todo: mensajes recuperados, fotos eliminadas, registros financieros que mostraban a Alejandro usando nuestra cuenta conjunta para compras sospechosas que coincidían perfectamente con el nuevo vestuario de Camila. Luego llamé al bufete de abogados donde había estado tomando clases de asistente legal. Resulta que, cuando has estado casada por menos de 2 años y puedes probar el adulterio, tienes muchas más opciones de las que la mayoría de la gente se da cuenta, especialmente cuando has sido muy cuidadosa en mantener ciertos activos solo a tu nombre. Hace 2 semanas, finalmente los vi juntos. Le dije a Alejandro que iba a cenar con mi compañera de cuarto de la universidad, Mariana, pero en su lugar aparqué frente al edificio de departamentos de Camila y esperé. Efectivamente, a las 6:30 de la tarde, el Nissan de Alejandro se detuvo en la acera. Se sentó en el coche un momento antes de salir, pasándose la mano por el pelo como hace cuando está nervioso. Entonces, Camila apareció en su puerta con un vestido rojo que nunca le había visto antes. Y la forma en que le sonrió me oprimió el pecho, pero no un apretón de corazón roto, sino un apretón de ira. No fueron lejos, solo a la trattoria del centro, el pequeño restaurante italiano donde Alejandro y yo tuvimos nuestra tercera cita. Observé por la ventana cómo Camila se inclinaba sobre la mesa, tocando su mano mientras hablaba. Alejandro estaba completamente cautivado, pendiente de cada una de sus palabras como si estuviera revelando los secretos del universo en lugar de, probablemente, quejándose de su último drama. Tomé fotos no como evidencia, ya tenía de sobra, sino porque quería recordar este momento, el momento en que dejé de ser la víctima de la familia y empecé a ser algo completamente diferente. De camino a casa, llamé a mi abogado. Quiero acelerar nuestro calendario, le dije. Y quiero añadir algo a los documentos. La belleza de estar casada con un contador es que Alejandro siempre se había encargado de nuestras finanzas. Había abierto nuestras cuentas conjuntas, gestionado nuestras inversiones y se había ocupado de todo el papeleo. Estaba tan orgulloso de sus habilidades de planificación financiera que había insistido en encargarse de todo. Lo que Alejandro no se daba cuenta es que estar casado con una maestra de 3er grado significa estar casado con alguien que lee todo con mucho cuidado, especialmente los contratos y documentos legales. Todos esos papeles que me había pedido que firmara en los últimos 2 años, los que había explicado como solo cosas estándar para fines fiscales. Yo había leído cada una de las palabras, y había sido muy estratégica sobre cuáles firmaba realmente y cuáles modificaba ligeramente antes de firmar. Resulta que mi salario de maestra puede ser modesto, pero la póliza de seguro de vida de mi abuela que había heredado e invertido sabiamente era cualquier cosa menos modesta. La misma herencia que había usado para ayudar a Alejandro a empezar su negocio, lo que, según nuestro papeleo cuidadosamente elaborado, me convertía en la principal accionista de su firma de contabilidad. Alejandro pensaba que era dueño de su negocio. Camila pensaba que estaba robando el esposo de otra persona. Mi familia pensaba que estaban tratando con la misma hija sumisa que siempre había priorizado la felicidad de todos los demás. Todos estaban equivocados. La semana pasada, presenté mi renuncia en la escuela, con efecto inmediato, y el trabajo en Monterrey comenzará el próximo mes. Contraté a una empresa de mudanzas para que empacara todo lo que me importaba, y llamé a mis padres para organizar una reunión familiar. Solo algo que quería discutir con todos, le dije a mamá, que estaba encantada de que finalmente estuviera tomando la iniciativa en la planificación de reuniones familiares. Camila estará muy emocionada, dijo. Ha estado queriendo pasar más tiempo con ustedes y con Alejandro. Estoy segura de que sí, pensé, mientras observaba a Alejandro en la cocina preparando su café matutino,
completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El domingo a eso de las 2 de la tarde funcionaría. Perfecto. Hija, debería hacer mi birria especial. No te molestes, mamá. Esto no tardará mucho. La semana antes de la confrontación fue como vivir en una película donde yo era la única que había leído el guión. Alejandro continuó con su farsa de trabajar hasta tarde y recibir misteriosas llamadas telefónicas. Camila seguía enviándome mensajes sobre tiempo de chicas y preguntando cuándo podríamos tener una cita doble con mi esposo y su misterioso novio. Mis padres llamaron para verificar los planes de aniversario de boda que aparentemente se estaban discutiendo a mis espaldas. Mientras tanto, yo estaba orquestando mi propia versión de la planificación familiar. Pasé la mañana del lunes en el banco transfiriendo activos y cerrando cuentas conjuntas. El nombre de Alejandro desapareció de todo, excepto de su préstamo comercial, del cual, según nuestro acuerdo de sociedad, ahora sería personalmente responsable sin mi respaldo financiero. El martes, me reuní con un abogado inmobiliario para hablar de la casa. Resulta que cuando eres la principal fuente de ingresos y el negocio de tu cónyuge depende en gran medida de tu inversión, tienes una influencia significativa en las negociaciones de propiedad, especialmente cuando dicho cónyuge ha estado documentando su propio adulterio por mensaje de texto. El miércoles, almorcé con mi directora y le expliqué la situación. Fue increíblemente comprensiva y aceptó acelerar los trámites de mi renuncia mientras proporcionaba excelentes referencias para mi nuevo puesto. Siento que te esté pasando esto, dijo, apretando mi mano sobre la mesa de conferencias. En realidad, respondí, creo que es lo mejor que me podría haber pasado. Simplemente aún no lo sabía. El jueves, finalicé los papeles del divorcio. Mi abogado había hecho exactamente lo que le había pedido, todo ordenado, legal y absolutamente devastador para cualquiera que hubiera asumido que yo me desvanecería en silencio. El viernes, empaqué mi coche con todo lo que importaba, álbumes de fotos de antes de Alejandro, las joyas de mi abuela, los premios de enseñanza que había ganado y mi portátil que contenía 2 años de evidencia cuidadosamente documentada. Pero lo más importante que empaqué fue algo que nadie más habría notado, el pequeño cuaderno de cuero donde había estado registrando cada mentira, cada excusa, cada conversación familiar en la que alguien había desestimado mis sentimientos o minimizado mi valor. Fue durante uno de mis cafés habituales con nuestra amiga de la familia, Margarita, que me enteré de las piezas finales de su plan. La dulce Margarita, que conocía a nuestra familia desde hacía décadas y no tenía idea de que estaba revelando la conspiración. Mencionó casualmente cómo mis padres le habían estado pidiendo consejos sobre situaciones familiares delicadas y si yo parecía lo suficientemente estable emocionalmente como para manejar noticias difíciles. 28 años siendo la última opción de todos me habían enseñado a prestar atención a los detalles que otros pasaban por alto. Había estado llevando la cuenta sin siquiera darme cuenta. El cuaderno contenía patrones que habrían enorgullecido a mi profesor de psicología, las crecientes violaciones de límites de Camila, la decreciente disponibilidad emocional de Alejandro, la creciente presión de mis padres para que comprendiera las necesidades de Camila y apoyara el crecimiento del negocio de Alejandro. Era como ver una campaña coordinada diseñada para aislarme de mi propia vida. El domingo por la mañana, me desperté sintiéndome más tranquila que en meses. Alejandro ya se había ido, probablemente para encontrarse con Camila para un brunch antes de su actuación de esta tarde. Me preparé una taza de café perfecta, usando los granos caros que siempre había guardado para ocasiones especiales, y me senté en nuestro porche trasero viendo el amanecer. En unas pocas horas, mi familia se reuniría para dar lo que pensaban que serían noticias devastadoras a su fiable y predecible Sofía. En cambio, estaban a punto de conocer a alguien que nunca habían visto antes, la mujer que había estado construyendo silenciosamente su propio imperio mientras ellos planeaban su caída. Miré mi reloj. Hora de prepararse para el espectáculo. Llegué a casa de mis padres exactamente a las 2 p.m., con mi bolso y llevando el vestido azul marino que Alejandro me había comprado para nuestro aniversario. Si esto iba a ser una actuación, quería lucir el papel de la esposa desprevenida. Todos ya estaban reunidos en la sala de estar como si posaran para un retrato familiar muy incómodo, mamá y papá en el sofá, Camila encaramada en el sillón con aspecto nervioso pero emocionada, y Alejandro de pie cerca de la ventana como si se preparara para huir. La disposición era estratégica, pude verlo de inmediato. Se habían organizado para que yo estuviera rodeada, sin una salida fácil y con el máximo impacto emocional cuando dieran su noticia.
Hola a todos, dije alegremente, sentándome en la silla que obviamente habían seleccionado para mí. Gracias por reunirse con tan poca antelación. Mi padre se aclaró la garganta. En realidad, hija, somos nosotros los que necesitábamos hablar contigo. Ah, sí. Incliné la cabeza, la viva imagen de la curiosidad inocente. Camila se movió en su asiento, prácticamente vibrando de anticipación. Alejandro parecía que iba a vomitar. Hay algo que necesitas saber, comenzó mamá, usando su voz suave, sobre Alejandro y Camila. Asentí animadamente. Estoy escuchando. Papá tomó el relevo, su tono se volvió más serio. Han desarrollado sentimientos el uno por el otro. Sentimientos reales. Y creemos que es mejor que te enteres de esto por la familia, en lugar de enterarte de otra manera, terminó mamá. El silencio se prolongó durante exactamente 3 segundos. Entonces hice algo que claramente no estaba en su guión. Me reí, no una risa amarga e histérica, sino una genuinamente divertida. ¿De eso se trata todo esto?, pregunté, mirando a mi alrededor las caras confusas de la sala. Camila habló por primera vez. Sofía, sé que esto es difícil de entender, pero a veces el amor simplemente sucede. Alejandro y yo nunca quisimos que esto ocurriera, pero no podemos negar lo que sentimos. Obviamente, había estado ensayando ese discurso. Papá se inclinó hacia adelante con la expresión que solía poner cuando explicaba por qué la última crisis de Camila era en realidad mi responsabilidad de resolver. Hemos hablado de esto como familia, y creemos que Camila y Alejandro son más compatibles. Camila necesita a alguien estable, y Alejandro necesita a alguien que pueda apreciar su lado artístico. ¿Desde cuándo Alejandro tiene un lado artístico?, me pregunté. A menos que cuentes la contabilidad creativa. Solo queremos lo mejor para todos, añadió mamá en voz baja. Camila ha estado tan infeliz últimamente, y tú siempre has sido la fuerte. Sabemos que lo entenderás. Ahí estaba. La declaración de misión de la familia, Sofía lo entenderá. Sofía se sacrificará. Sofía hará posible la felicidad de todos los demás. Metí la mano en mi bolso y saqué 2 sobres Manila, colocándolos tranquilamente sobre la mesa de café. Aquí está el asunto, dije, mi voz aún ligera y conversacional. Sé todo sobre sus sentimientos. Lo he sabido durante semanas. Alejandro finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Lo sabías? Sé sobre los mensajes eliminados que olvidaste que estaban respaldados. Las cenas secretas, las fotos. Sé sobre el departamento que Camila visitó la semana pasada que está convenientemente cerca de la oficina de Alejandro. El rostro de Camila se había puesto pálido. ¿Cómo supiste? Porque a diferencia de todos ustedes, presto atención a los detalles, señalé los sobres. También presto atención a los documentos legales, los estados financieros y la ley de propiedad. Abrí el primer sobre y extendí los papeles del divorcio sobre la mesa de café como si estuviera repartiendo cartas. Estos son los papeles del divorcio, Alejandro, ya firmados por mí hace 3 días. El segundo sobre contenía documentos financieros. Y estos demuestran que, desde ayer por la mañana, ya no tienes acceso a nuestras cuentas conjuntas, nuestra casa, ni a los fondos de inversión que han estado apoyando tu negocio durante los últimos 2 años. La habitación se había quedado en completo silencio. Verán, esto es lo que todos se perdieron en sus pequeñas sesiones de planificación, continué, levantándome y alisando mi vestido. Asumieron que yo era la misma persona de siempre, la hija servicial, la esposa comprensiva, la hermana sumisa. Cogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Pero crecí, y me cansé de ser el plan B de todos. Camila finalmente encontró su voz. Sofía, espera. No puedes simplemente. ¿No puedo simplemente qué, Camila? Tomar el control de mi propia vida. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás a mi familia, mi antigua familia. Por cierto, empiezo un nuevo trabajo en Monterrey el próximo mes. Me habré ido para el viernes. Alejandro, encontrarás mi dirección de reenvío en el papeleo. Mientras caminaba hacia mi coche, podía oír a Camila llorando y a mis padres tratando de consolarla porque, Dios no lo quiera, Camila enfrentara las consecuencias de sus acciones. Alejandro me había seguido afuera. Sofía, por favor,
tenemos que hablar de esto. Me volví para enfrentarlo por última vez. No, Alejandro, realmente no tenemos que hacerlo. Tú tomaste tu decisión. Yo estoy tomando la mía. Me subí a mi coche y me alejé, dejándolos para que resolvieran el desastre que habían creado. Por primera vez en mi vida, me estaba eligiendo a mí misma, y se sentía absolutamente perfecto. 3 días después, estoy en mi nuevo departamento en Monterrey, desempacando cajas mientras mi teléfono vibra sin parar con llamadas de números que me niego a responder. La vista desde la ventana de mi sala de estar muestra el cerro de la silla, y honestamente, es una mejora significativa en comparación con mirar la colección de pósteres motivacionales de Alejandro sobre responsabilidad fiscal. El departamento en sí es una revelación, 2 recámaras, suelos de madera y una isla de cocina en la que realmente puedo cocinar en lugar de la configuración de galera obsesionada con la eficiencia de Alejandro. Lo había encontrado en línea hace 2 meses y había hecho un depósito incluso antes de decirle a nadie que me iba. Planificar con antelación. Aparentemente, es mi superpoder. Mi teléfono vuelve a sonar. Esta vez es mamá, así que decido contestar. Sofía, gracias a Dios, dice, con la voz tensa. Tenemos que hablar de lo que pasó el domingo. Te fuiste tan abruptamente, y la pobre Camila ha estado llorando desde entonces. Pobre Camila, repito, dejando la caja de libros que estoy desempacando. ¿En serio? Esto no es propio de ti, hija. Sueles ser tan comprensiva, tan indulgente. Tu padre piensa que quizás necesitas tiempo para procesarlo, pero Camila está desconsolada por cómo esto afecta su relación. Hago una pausa en medio de la organización de mi estantería. Mamá, déjame preguntarte algo. En todas estas conversaciones sobre los sentimientos de Camila, ¿alguien ha mencionado los míos? Silencio. Porque tengo curiosidad. ¿Cuándo exactamente iba a tenerse en cuenta mi corazón roto en esta discusión familiar? Ahora, Sofía, estás siendo dramática. ¿Lo estoy? Porque desde donde estoy sentada, parece que la única persona cuyos sentimientos no importan en esta situación es la esposa de verdad. ¿Qué crees que pasará después? Dejen sus predicciones en los comentarios de abajo. Y no olviden darle al botón de suscribirse si alguna vez han tenido que elegir entre la comodidad de su familia y su propio respeto. La verdad es que esperaba esta llamada, al igual que esperaba los 17 mensajes de texto de Camila explicando cómo nunca quiso que esto sucediera y cómo espera que podamos superar esto como hermanas. Al igual que esperaba los mensajes de voz cada vez más desesperados de Alejandro prometiendo terminar las cosas con Camila y rogando por una oportunidad para explicar. Lo que ninguno de ellos esperaba era que yo estuviera al otro lado del país, completamente inalcanzable y absolutamente indiferente a su crisis. ¿Dónde te estás quedando?, pregunta mamá, cambiando de táctica. Tu padre quiere conducir hasta allá y hablar contigo en persona. Estoy segura de que quiere, pero eso no va a suceder. Sofía, somos familia. Podemos superar esto. ¿Éramos familia cuando todos se sentaron a planear cómo romper mi matrimonio? ¿Éramos familia cuando Camila decidió que mi esposo parecía un juguete nuevo y divertido? ¿Éramos familia cuando Alejandro se escabullía a mis espaldas durante meses? Otra pausa. Más larga esta vez. Solo queremos lo mejor para todos, dice finalmente. No, mamá. Quieren lo que es más fácil para todos. Hay una diferencia. Cuelgo y apago mi teléfono. Fuera de mi ventana, Monterrey bulle con gente viviendo sus propias vidas, persiguiendo sus propios objetivos, tomando sus propias decisiones. Es refrescante estar rodeada de extraños que no esperan que sacrifique mi felicidad por su conveniencia. Esa noche, hago una videollamada con mis nuevos colegas de la escuela privada. Están entusiasmados con los métodos de enseñanza innovadores que he propuesto, y pasamos una hora discutiendo el desarrollo del plan de estudios. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de mi familia preguntó por mis intereses profesionales? Sinceramente, no puedo recordarlo. Para el final de la semana, Alejandro ha escalado a aparecer en lugares donde cree que podría estar. Desafortunadamente para él, estoy a casi 1000 kilómetros de distancia bebiendo un excelente café y explorando el barrio antiguo. Mi teléfono tiene 43 llamadas perdidas de él. He escuchado exactamente 0 de ellas. Los mensajes de voz, según las transcripciones que mi teléfono amablemente proporciona, siguen un patrón predecible.
Primero vinieron las explicaciones, cómo Camila lo había perseguido, cómo él había intentado resistirse, cómo simplemente sucedió. La lógica clásica de un infiel, hacerse la víctima de sus propias decisiones. Luego vinieron las promesas, terminaría las cosas con Camila de inmediato, iría a terapia, haría lo que fuera necesario para recuperarme. Incluso se mudaría a Monterrey si eso es lo que yo quería. Ahora está en la fase de negociación desesperada, mensajes sobre nuestros buenos recuerdos, nuestros sueños compartidos, cuánto me ama y cómo no puede vivir sin mí. Es casi adorable lo poco que entiende sobre las consecuencias. Esta mañana, intentó un enfoque diferente. En lugar de llamarme a mí, llamó a la escuela donde solía trabajar, tratando de obtener mi dirección de reenvío. Mi antigua directora, bendita sea, le dijo que no tenía idea de a dónde me había ido. También me llamó para advertirme, que es como me enteré de que Alejandro aparentemente se ha tomado una semana libre del trabajo para centrarse en salvar su matrimonio. Lástima que su matrimonio terminó en el momento en que decidió que mi hermana era más interesante que su esposa. Estoy almorzando en un restaurante con una vista espectacular cuando mi teléfono suena con un número desconocido de Monterrey. En contra de mi buen juicio, contesto. Sofía, gracias a Dios. Es Alejandro. Por favor, no cuelgues. Tomo un sorbo de mi vino, un delicioso Sauvignon Blanc que cuesta más por copa de lo que Alejandro suele gastar en una botella entera. ¿Cómo conseguiste este número? Contraté a un investigador privado. Sofía, tenemos que hablar. Vuelo para allá esta noche. El descaro es impresionante. Contrataste a un investigador privado para acosar a tu exesposa. No eres mi exesposa. Todavía estamos casados. Solo hasta que se finalice el papeleo, lo que debería ser en cualquier momento, ya que has sido tan cooperativo en firmar todo. No he firmado nada. Hago una pausa, con mi copa de vino a medio camino de mis labios. Disculpa. No voy a firmar los papeles del divorcio. Voy a luchar por esto, Sofía. Voy a luchar por nosotros. Ahora sí me río, y la pareja de la mesa de al lado mira con curiosidad. Alejandro, puedes luchar todo lo que quieras. Cometiste adulterio con mi hermana. En la mayoría de los estados, incluido Nuevo León, donde ahora resido, eso hace que el divorcio sea bastante sencillo. Pero te amo. Tienes una forma curiosa de demostrarlo. Camila fue un error. Un error enorme. Estaba confundido, halagado por la atención, y tomé decisiones terribles, pero eso no cambia lo que siento por ti. Le hago una seña al camarero para otra copa de vino. Esta conversación requiere alcohol. Alejandro, déjame explicarte algo. Cuando decidiste acostarte con mi hermana, no solo me engañaste. Participaste en una conspiración familiar diseñada para humillarme. Te sentaste en sesiones de planificación secretas sobre cómo dar la noticia. Practicaste discursos sobre cómo, el amor no se puede controlar. Silencio de su parte. ¿De verdad pensaste que no me enteraría de las reuniones familiares? ¿Sobre Camila pidiendo consejo a mamá y papá sobre cómo robar el esposo de alguien? ¿Sobre papá investigando la ley de divorcio para asegurarse de que Camila no fuera considerada legalmente responsable por adulterio? ¿Cómo supiste? Porque a diferencia de ti, Alejandro, yo presto atención. Y a diferencia de Camila, no asumo que todos a mi alrededor son estúpidos. Lo que Alejandro no sabe, lo que ninguno de ellos sabe, es que he estado documentando todo durante meses. No solo el romance, sino toda la dinámica familiar que lo hizo posible. Tengo grabaciones de conversaciones con la amiga de la familia, Margarita, donde mis padres discutían cómo Camila merece a alguien que realmente aprecie su creatividad y cómo Alejandro podría estar desperdiciado en alguien tan práctica como Sofía. Tengo capturas de pantalla de mensajes de texto de Camila pidiendo consejo a nuestra prima sobre cómo saber si un hombre es feliz en su matrimonio y si algunas personas simplemente son más compatibles. Tengo registros financieros que muestran cómo Alejandro usó nuestros ahorros conjuntos para comprarle regalos a Camila, incluido el vestido rojo que la vi usar en la trattoria del centro. Lo más condenatorio de todo, tengo grabaciones de vídeo de la cámara de seguridad que Alejandro sugirió que instaláramos en nuestra cocina por razones de seguridad. Horas de Camila visitando nuestra casa mientras yo estaba en el trabajo, revisando mis pertenencias personales y, sí, estando muy cómoda con mi esposo en lo que solía ser nuestro espacio compartido.
La cámara fue idea de Alejandro, en realidad. La había sugerido después de que robaran en la casa de un vecino. Simplemente olvidó que las cámaras de seguridad graban a todo el mundo, incluidos los esposos infieles y sus cómplices. Ahora mismo, Camila está descubriendo que conseguir lo que quería no es exactamente el cuento de hadas que había imaginado. Según las llamadas cada vez más frenéticas de mi madre, que he comenzado a responder solo por entretenimiento, Camila esperaba entrar sin problemas en mi vida. Se había imaginado cenas románticas en mi casa, durmiendo en mi cama, jugando a la casita con Alejandro mientras todos celebraban su gran historia de amor. En cambio, Alejandro está en la ruina. Verás, Camila nunca se molestó en preguntar sobre nuestros arreglos financieros. Asumió que, como Alejandro era dueño de una firma de contabilidad, debía ser rico. No sabía que su negocio dependía enteramente del capital de inversión que yo había heredado de mi abuela. Tampoco sabía que yo había estado retirando gradualmente ese apoyo durante el último mes, transfiriendo activos y cerrando cuentas mientras Alejandro estaba demasiado distraído con su romance para darse cuenta. La casa está a mi nombre, gracias a un acuerdo prenupcial cuidadosamente redactado que Alejandro había firmado sin leer a fondo. Uno pensaría que un contador sería más cuidadoso con los documentos financieros, pero aparentemente, el amor hace que la gente sea descuidada con el papeleo. Los pagos del coche se deducen automáticamente de una cuenta que ya no existe. El préstamo comercial es ahora responsabilidad personal de Alejandro, sin aval y sin respaldo financiero. Camila pensó que estaba ganando un premio. En cambio, se quedó con un ex esposo infiel con un negocio en quiebra y una montaña de deudas. Mi teléfono vibra con un mensaje de mi prima, Isabel, que me ha mantenido al día sobre el drama familiar. Camila se muda de nuevo con tus padres. Alejandro ha estado durmiendo en su sofá durante 3 días. Tu mamá me preguntó si pensarías en considerar la terapia familiar. Respondo, dile a mamá que estoy considerando obtener una orden de alejamiento si no dejan de llamar. Esa tarde, recibo un correo electrónico del socio comercial de Alejandro, alguien a quien conozco desde hace años. Es profesional pero directo. Alejandro faltó a 3 reuniones con clientes esta semana, y están preocupados por la estabilidad de la firma. ¿Estaría dispuesta a discutir la transición de mi inversión? Reenvío el correo electrónico a mi abogado con una nota, por favor, encárgate de esto. Quiero una separación limpia de todas las obligaciones comerciales de Alejandro. 20 minutos después, mi abogado me devuelve la llamada. Esto es más serio de lo que pensábamos inicialmente. Su socio comercial básicamente está preguntando si planeas llevar la firma a la bancarrota retirando tu apoyo. No planeo hacer nada excepto proteger mis activos. Si Alejandro no puede dirigir su negocio sin mi dinero, ese es su problema a resolver. El socio está ofreciendo comprar tu participación con una prima significativa. Quiere preservar la firma. Considero esto mientras observo la silueta de las montañas fuera de mi ventana. Contraoferta. Venderé, pero quiero el derecho de tanteo si alguna vez deciden vender la firma en sí. Y quiero que todos los contratos con clientes que mencionen mi nombre o mi inversión sean anulados de inmediato. Básicamente te estás asegurando de que Alejandro no tenga ningún derecho sobre tus contribuciones. Eso es exactamente lo que estoy asegurando. Para la noche, tengo un cheque de caja por más de 2 millones de pesos. Su socio comercial estaba motivado. Aparentemente, el colapso de Alejandro está afectando su reputación con los clientes. Deposito el cheque en mi nueva cuenta bancaria de Monterrey y hago una nota mental para enviarle a Camila una tarjeta de agradecimiento. Su egoísmo acaba de hacerme financieramente independiente. 2 semanas después de mi vida en Monterrey, me estoy acomodando a rutinas que se sienten más auténticas que cualquier cosa que experimente en mi matrimonio. Café por la mañana en la cafetería local donde el barista conoce mi pedido. Paseos por la tarde por el barrio antiguo. Excursiones de fin de semana a lugares como la Cascada Cola de Caballo y el Parque Ecológico Chipinque. También estoy haciendo amigos de verdad que me conocieron como Sofía la maestra, no como Sofía la esposa o Sofía la hija responsable. Está Mariana del estudio de yoga, Marco que enseña en la escuela conmigo, y Elena, mi vecina, que me ha estado mostrando los mejores lugares para los brunch de fin de semana. Ninguno de ellos sabe sobre mi reciente divorcio o mi drama familiar. Para ellos, solo soy una mujer que se mudó a Monterrey para empezar de nuevo.
Es refrescante ser vista como una persona completa en lugar de como el personaje secundario de alguien. Las llamadas familiares han disminuido pero no han cesado por completo. Anoche, papá intentó un nuevo enfoque. Tu madre ha estado llorando todos los días desde que te fuiste, dijo, su voz cargada de decepción. No entiende cómo pudiste simplemente desaparecer de nuestras vidas así. No desaparecí, papá. Me mudé. La gente hace eso. No sin decirle a sus familias a dónde van. Les dije a dónde iba. Dije que me iba a Monterrey. El hecho de que no me tomaran en serio no es mi problema. Pero no nos diste la oportunidad de arreglar las cosas. Camila cometió un error, pero es familia. Alejandro cometió un error, pero el matrimonio se trata de perdonar. Hago una pausa en medio de regar mis nuevas plantas, suculentas que pueden sobrevivir incluso si a veces me olvido de ellas, a diferencia de las orquídeas de alto mantenimiento que Alejandro siempre insistía en que tuviéramos. Papá, déjame preguntarte algo. Si yo le hubiera sido infiel a Alejandro con el novio de Camila, lo estarías llamando ahora mismo pidiéndole que me perdone por el bien de la familia. Larga pausa. Eso es diferente. ¿Cómo? Tú no eres el tipo de persona que haría eso. Exactamente. No soy el tipo de persona que traiciona a las personas que se supone que amo. Entonces, ¿por qué me pides que acepte ese comportamiento de personas que dicen amarme? Porque la familia significa superar situaciones difíciles. No, papá. La familia significa no crear situaciones difíciles acostándose con el esposo de tu hermana. Cuelgo antes de que pueda responder. La verdad es que ya no estoy enojada. Estar enojada implicaría que esperaba algo mejor de ellos, y me he dado cuenta de que me estaba preparando para la decepción al esperar que me valoraran de la manera en que yo los valoraba. Camila siempre ha sido egoísta. Alejandro siempre ha sido débil. Mis padres siempre han priorizado los sentimientos de Camila sobre los míos. La única que cambió fui yo, simplemente dejé de aceptarlo. Esta mañana, recibí una visita inesperada en la escuela. Alejandro, con aspecto demacrado y desesperado, de alguna manera convenció a la oficina principal de que era mi esposo y necesitaba verme urgentemente. No puedes esconderte de mí para siempre, dijo cuando llegué al vestíbulo. No me estoy escondiendo. Estoy viviendo. Hay una diferencia. Te he estado llamando durante semanas. Y te he estado ignorando durante semanas. Algunos podrían llamar a eso un patrón. Miró alrededor del vestíbulo, observando las costosas obras de arte y los muebles modernos de mi nuevo lugar de trabajo. Esta es una buena escuela, mucho mejor que donde solías enseñar. Sí, lo es. Resulta que cuando dejas de aceptar las migajas que la gente te ofrece, aparecen mejores oportunidades. Conduje 10 horas para llegar aquí, Sofía. Lo menos que puedes hacer es escucharme. Miré mi reloj. Tienes 5 minutos. Terminé las cosas con Camila por completo. Me mudé de la casa de tus padres. Estoy en terapia. Haré lo que sea necesario para demostrar que voy en serio con arreglar esto. Alejandro, no puedes arreglar esto. Esto no es un problema a resolver. Es una elección que tomaste. Elegiste a Camila sobre mí. Elegiste el engaño sobre la honestidad. Elegiste participar en humillarme. No hay forma de deshacer esas elecciones. Pero te amo. No, no me amas. Amas la idea de mí, la esposa que te hizo la vida conveniente, que apoyó tu negocio, que nunca cuestionó tus decisiones. Pero a la verdadera yo, la mujer con sus propios pensamientos, sentimientos y límites, nunca te molestaste en conocerla. La seguridad se acercaba. Aparentemente, mi voz elevada había llamado la atención. Si me amas, dije en voz baja, firma los papeles del divorcio y déjame seguir con mi vida. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, Alejandro pareció entender finalmente que yo hablaba en serio. ¿Y si no puedo dejarte ir?, preguntó. Entonces descubrirás que aquello que no puedes dejar ir nunca fue tuyo para empezar. La confrontación final ocurrió 3 semanas después, y no fue con Alejandro. Camila apareció en mi departamento sin avisar un sábado por la mañana, habiendo convencido de alguna manera a nuestra prima Isabel, que había sido cercana a Camila desde la infancia y aparentemente todavía sentía una lealtad equivocada hacia ella,
para que le diera mi dirección. Abrí la puerta para encontrarla de pie en mi pasillo, con un aspecto más pequeño y menos seguro de lo que nunca la había visto. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. Consideré cerrar la puerta en su cara, pero la curiosidad ganó. «Entra». Entró en mi sala de estar e inmediatamente se echó a llorar, no las lágrimas dramáticas y buscadoras de atención que había perfeccionado de niña, sino sollozos genuinos y agotados. «Lo arruiné todo», dijo, derrumbándose en mi sofá. «Alejandro, nuestra familia, tu vida. Lo destruí todo». Me serví café y no le ofrecí. «Sí, lo hiciste. Pensé que si podía tener lo que tú tenías, finalmente me sentiría lo suficientemente buena. Pero Alejandro no es. No es el hombre que pensé que era cuando estaba contigo». «¿A qué te refieres?» «Es débil, Sofía. Es necesitado y pegajoso, y no para de hablar de cuánto te echa de menos. No me quiere a mí. Te quiere a ti de vuelta. Y se conforma conmigo porque soy lo más cercano que puede conseguir». Me senté frente a ella, estudiando su rostro. «¿Y cómo te hace sentir eso?» «Como una idiota. Como si hubiera tirado por la borda mi relación con mi hermana por un hombre que ni siquiera me quiere de verdad». Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Pero luego recordé 28 años de este mismo patrón, Camila creando caos, enfrentando las consecuencias y esperando que yo lo arreglara todo. «Camila, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuándo decidiste que querías a Alejandro?» Se secó la nariz con la manga. «En tu boda, viéndote bailar con él, viendo lo feliz que te veías. Yo quería eso. Quería que alguien me mirara como él te miraba a ti. Así que decidiste tomarlo. Pensé que me estaba enamorando de él. Me convencí de que era el destino o algo romántico así. Pero no era amor. Era envidia». Asintió miserablemente. «Siempre he estado celosa de ti. Tus notas, tu éxito, lo orgullosos que estaban mamá y papá de tus logros. Incluso cuando me elogiaban, sabía que era diferente. Tú te ganaste su respeto. Yo solo obtuve su indulgencia». Esta fue la conversación más honesta que Camila y yo habíamos tenido jamás. «Así que, cuando me casé y parecí genuinamente feliz por primera vez en años, no pudiste soportarlo». «Lo odié. Odié que tuvieras algo que yo quería, y odié que te lo merecieras más que yo». Me recosté en mi silla, procesando esta admisión. «Camila, ¿entiendes que Alejandro nunca fue el verdadero premio?» «¿A qué te refieres?» «El premio era la vida que construí para mí, el respeto que gané a través de mi trabajo, la seguridad financiera que creé a través de una planificación cuidadosa, las habilidades de relación que desarrollé siendo un ser humano decente. Alejandro era solo Alejandro, una persona que resultó ser parte de esa vida». «No entiendo». «No puedes robar la felicidad de otra persona, Camila. Solo puedes robar las cosas que representan su felicidad, y esas cosas no valen nada sin la base que las creó». Miró alrededor de mi departamento, la vista, los muebles bonitos, la evidencia de una vida bien vivida. «Pareces feliz aquí». «Soy más feliz de lo que he sido en años sin Alejandro porque finalmente dejé de esperar que otras personas decidieran lo que merezco». Nos sentamos en silencio durante unos minutos mientras Camila continuaba llorando en voz baja. «¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez puedas perdonarme?», preguntó finalmente. Consideré la pregunta seriamente. «No lo sé. Pero Camila, incluso si pudiera perdonarte, no creo que pudiera volver a confiar en ti nunca más. Y sin confianza, ¿qué tipo de relación tendríamos? Entonces, ¿esto es todo? Simplemente nunca volveremos a ser hermanas. Nunca fuimos realmente hermanas, Camila. Solo éramos dos personas que crecieron en la misma casa. Las hermanas se protegen. Las hermanas celebran los éxitos de la otra. Las hermanas no intentan destruir sistemáticamente la vida de la otra». Se levantó para irse, con un aspecto derrotado que podría haberme conmovido hace unos meses. «Por si sirve de algo», dijo en la puerta, «estoy orgullosa de ti. Por primera vez, te elegiste a ti misma por encima de los sentimientos de los demás. Siempre pensé que eras débil, pero dejarnos requirió más fuerza de la que yo jamás tendré». Después de que se fue,
Me senté en mi balcón mirando la ciudad y pensando en el perdón. Quizás algún día perdonaría a Camila, a Alejandro y a mis padres. Pero el perdón sería para mi beneficio, no para el de ellos. Y no significaría dejarlos volver a mi vida. Hay puentes que están destinados a ser quemados. 6 meses después, me estoy preparando para mi primera Navidad en Monterrey. En lugar de conducir a casa para manejar el drama familiar y caminar de puntillas alrededor de los sentimientos de todos, estoy organizando una cena para mi familia elegida, Mariana, Marco, Elena y algunos otros amigos que se han vuelto más solidarios en 6 meses de lo que mis parientes de sangre lo fueron en 28 años. Mi teléfono suena mientras preparo la cena. Es un número desconocido con la alada de mi ciudad natal. Normalmente, lo dejaría ir al buzón de voz, pero algo me hace contestar. Sofía, soy Isabel. Mi prima suena vacilante, lo cual es inusual en ella. Hola, Isabel. ¿Todo bien? Quería ponerte al día sobre la situación familiar. Sé que has estado evitando sus llamadas, pero pensé que deberías saber lo que ha estado pasando. Hago una pausa en mi preparación. Estoy escuchando. El socio de Alejandro lo compró por completo el mes pasado. Aparentemente, Alejandro ha sido demasiado poco fiable para mantener las relaciones con los clientes. Ahora trabaja para otra persona. Salario mucho más bajo. Y Camila se mudó a Querétaro. Está trabajando en una galería de arte allí, tratando de encontrarse a sí misma. Según tu mamá, rompieron hace meses. ¿Cómo están manejando todo esto mamá y papá? Isabel suspiró. No muy bien. No paran de hablar de cómo perdieron a ambas hijas, y de que no entienden que salió mal. Tu mamá me pidió que te llamara. En realidad, quiere saber si considerarías volver a casa para Año Nuevo. Miro alrededor de mi departamento la vida que he construido de la nada, la evidencia de decisiones tomadas para mi propia felicidad en lugar de la conveniencia de los demás. Dile a mamá que ya tengo planes para Año Nuevo, con gente que realmente aprecia tenerme cerca. Ha estado llorando mucho, Sofía. Te echa de menos. Entonces debería haber pensado en eso antes de ayudar a planear mi humillación. Después de colgar, me doy cuenta de algo profundo, ya no me siento culpable por su tristeza. Sus sentimientos ya no son mi responsabilidad. En la cena de esa noche, Elena levanta su copa de vino para un brindis. Por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Por elegirse a uno mismo, añade Mariana. Por descubrir que eres más fuerte de lo que imaginabas, interviene Marco. Chocamos las copas, y siento algo que nunca antes había experimentado, una completa satisfacción con mis propias decisiones. Más tarde, mientras mis amigos ayudan a limpiar, Mariana pregunta, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De haberte alejado de toda tu familia? Considero la pregunta mientras cargo el lavavajillas. No. Lamento que me haya llevado tanto tiempo darme cuenta de que merecía algo mejor. Pero, ¿alejarme? Esa es la mejor decisión que he tomado. ¿Qué le dirías a alguien en una situación similar? Que no eres responsable de la felicidad de otras personas a expensas de la tuya. Que la familia se supone que suma a tu vida, no que resta. Y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que las personas experimenten las consecuencias de sus elecciones. Mientras mis amigos se van, abrazándome al despedirse y haciendo planes para el próximo fin de semana, me doy cuenta de algo que habría sorprendido a la antigua Sofía: soy genuinamente feliz. No la felicidad complicada y condicional que solía sentir cuando todos los demás estaban satisfechos. No el alivio ansioso de manejar con éxito las emociones de todos, sino una alegría pura y sin complicaciones en mi propia vida. He construido algo hermoso aquí, una carrera que me desafía y me llena, amistades basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación, una independencia financiera que nadie me puede quitar, un espacio que refleja mis propios gustos y elecciones. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte. Deja un comentario contándome sobre alguna vez que tuviste que elegir entre la comodidad de tu familia y tu propia felicidad. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a aceptar lo que todos los demás piensan que mereces. Alejandro me envía mensajes de vez en cuando, generalmente tarde en la noche, disculpándose o rememorando los buenos tiempos que supuestamente tuvimos. Ya no respondo, no por ira, sino porque genuinamente no tengo nada que decirle.
Se ha vuelto irrelevante en mi vida, lo cual es probablemente el resultado más devastador que podría haber imaginado. Camila me envió una tarjeta de cumpleaños el mes pasado. Dentro, había escrito: sé que probablemente no querrás saber de mí, pero quería que supieras que irte fue lo mejor que te ha pasado. Te ves más feliz en las fotos que Isabel nos muestra de lo que jamás te viste cuando intentabas hacernos felices. Tenía razón. Había estado intentando hacerlos felices durante 28 años. Ahora, me estoy haciendo feliz a mí misma, y la diferencia es extraordinaria. A veces la gente pregunta si me siento sola sin mi familia. La verdad es que me sentía más sola cuando estaba con ellos de lo que jamás me he sentido por mi cuenta. Estar rodeada de personas que no te valoran es infinitamente más aislante que estar sola con tu propio valor. Nunca pensé que sería la mujer que se alejaría de todo lo familiar para empezar de nuevo. Pero, por otro lado, tampoco pensé que sería la mujer que documentaría en silencio meses de traición mientras preparaba el contraataque perfecto. Resulta que nunca fui la persona pasiva y complaciente que todos pensaban que era. Solo era alguien que aún no había aprendido que su propia felicidad importaba. Ahora lo sé mejor. Y ese conocimiento me ha liberado de maneras que nunca podría haber imaginado mientras todavía intentaba ganarme el amor de personas que nunca me lo iban a dar. Soy Sofía. Tengo 28 años. Y por primera vez en mi vida, soy exactamente quien quiero ser. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.